la charla. Ya, perfecto. Enrique, Muy buenas tardes con todos. Tengo el gusto de presentar a la doctora Juliet Saavedra. Sí, desde antemano quiero agradecerle a Juliet por aceptar la invitación de venir acá a darnos la charla. ¿Sí? Juliet Saavedra, tienes un espacio, si mal no recuerdo, de 45 minutos y unos minutos finales para discusión. Este tiempo es tuyo. Ok, muchas gracias por la invitación. Gracias al grupo de matemáticos en Ecuador por enviarme la invitación, a ti, Enrica, también. Ok, mi charla va a ser sobre Associative, Co-Associative and K Submanifolds. ¿Cuál es la idea de mi charla? Decidí dividirla en 4 ítems. Uno de ellos es hablar sobre subvariedades, la otra es sobre álgebras de división normada, otra parte de dos estructuras y por último, subvariedades asociativas en la esfera. ¿Por qué decidí en esos 4 ítems? Bueno, subvariedades solo como para introducir las definiciones de subvariedades y las que voy a utilizar para mi charla. Y álgebras de división normada que van a ser importantes para la definición de Y2 estructuras. Entonces, ok, discúlpame aquí. Comenzamos con subvariedades. ¿Qué es una subvariedad? Primero, nosotros tomamos variedades, en este caso dos variedades de dimensión m, una variedad de dimensión n. Vamos a decir que un mapa diferenciable es inmerso si para cualquier punto x de la subvariedad m, ese mapa del diferencial de ese mapa es... Perdón que te interrumpa, Juliet, es que no estás presentando, por si acaso, estás presentando algo. ¿No estoy presentando? No, sí se presenta, sí se le ve. Sí, sí se está presentando. Perdón, Sí, yo que... algo pasa a ti. Ok, Perdón. entonces sí, todo está corriendo normal. Sí, solo para confirmar. Sí, todo está bien. Ujú. Ok. Entonces, ok, tenemos un mapa, tenemos dos variedades, una variedad de dimensión m, otra variedad de dimensión n. Tomamos un punto, si para cada punto el diferencial es inyectivo, decimos que es un mapa, es una inversión. Ahora, tomando ese mapa, tomando una inmersión, nosotros vamos a decir que si que la imagen de M es homomorfa a M, viéndola desde la variedad N, entonces diremos que ya es diferenciablemente mergullada, no, bueno, si F es una variedad differentiable embedding, entonces vamos a decir que ya es una subvariedad diferenciable. Pues ya tenemos la definición de qué es una inmersión y qué es una subvariedad. Tomando esas dos definiciones, este lema es como un destaque de tipos de subvariedades que nosotros podemos encontrar, porque después de hacer una definición, la siguiente pregunta es, bueno, ¿existen ese tipo de elementos? De hecho, sí existen. ¿Y cuál es el tipo de propiedades que necesitamos? Tenemos un mapa diferenciable, tenemos una variedad de dimensión m, una variedad de dimensión n. Nosotros sabemos que puntualmente en cada T, la fibra en X de M es isomorfa a RM, si es que la dimensión de M es M. Y la fibra de T evaluado en el punto F de X de N es isomorfa a Rn, siendo N la dimensión de N. Entonces, ese mapa es inyectivo, esto por propiedades de álgebra lineal, si M es menor o igual que N. Entonces, teniendo esas propiedades, vamos a decir que un punto, el rango del diferencial de f de x es igual a n para todo elemento x en m, con f de x igual a p, entonces la imagen inversa de ese punto p va a ser una subvariedad de dimensión m menos c. Este lema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si queremos introducir
Ok. Si queremos introducir un nuevo elemento, si queremos introducir la subvariedad que nosotros normalmente conocemos, que es la esfera, ella se puede ver como un mapa que va de Rn, en Rn más 1 en R, allá, aquí. Se puede ver como un mapa de Rn más 1 en R, donde simplemente tomamos F como la aplicación que toma la norma de X menos 1 y vemos que el punto 0 es un punto regular, entonces el inverso de ese punto 0 va a ser una subvariedad una subvariedad en Rn más 1. Ese es el ejemplo clásico que nosotros tenemos para subvariedades. Ahora, después de introducir eso, nosotros nos preguntamos qué sucedería si estamos en una variedad riemanniana. Para esto, decidí colocar la definición de qué es una métrica riemanniana. Entonces, localmente para cada elemento P que pertenece a M, nosotros tenemos el espacio tangente TPM. Si existe un producto escalar en el espacio tangente, en el espacio TPM, vamos a decir que una variedad es riemanniana si es una variedad diferenciable equipada con una métrica. Entonces, al ser una métrica riemanniana, métricos de la variedad, dos tensores simétricos. Ahora, si es lo mismo que he estado diciendo anteriormente, normalmente propiedad, de hecho sí existe, y siempre que tenemos una variedad podemos encontrar una métrica riemanniana en esa variedad. Ahora, después de introducir qué es una métrica riemanniana, otro concepto clave en geometría riemanniana viene a ser el de conexión lineal. Entonces, ¿qué es una conexión lineal? Una conexión lineal es un mapa que va, aquí yo denoté esa X como de esa manera, siendo esa X el espacio de campos vectoriales, campos vectoriales N. Entonces tenemos un mapa de campos vectoriales, cruz campos vectoriales en campos vectoriales que satisfacen esas tres propiedades. La última es es un tipo de regla producto, donde F y G son funciones continuas en I. Funciones suaves, infinito, vamos a decir. Entonces, tenemos una conexión lineal. Ahora quiero introducir la definición de un tensor de torsión. Entonces, ¿qué es un tensor de torsión? Tenemos, toma dos elementos, dos campos vectoriales y lo envía a otro campo vectorial, donde ese otro campo vectorial está relacionado con la conexión de esa manera, siendo la conexión de XY menos la conexión de YX menos la conexión de la derivada de X en la dirección del campo vectorial Y. Entonces tenemos un tensor de torsión y voy a decir que una conexión es de Levi-Civita si la conexión es simétrica, es decir, que el tensor de torsión es igual a 0 y además de eso que la conexión con respecto a la métrica es igual a 0, o sea que se comporta bien con respecto a la métrica, que se comporta bien. Ahora, introduciendo las definiciones de conexión y de métrica, vamos de nuevo a subvariedades y para esto es necesario definir una variación. Entonces, la variación de una subvariedad n es un mapa f que va de n cruz menos epsilon, epsilon en m. Aquí estoy definiendo para una variación para cualquier subvariedad en una variedad riemanniana MY, no necesariamente compacta. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tomar un poco más de precaución, siendo esa variación en un soporte compacto, fuera del soporte de un conjunto de soporte compacto S, fuera del conjunto de soporte compacto igual a la identidad, y además de eso que para un soporte compacto abierto, para un soporte compacto abierto, y además de eso que para cada punto P en el elemento 0, ella sea igual a la misma, o sea, tengo la variación
tal que en el tiempo t igual a 0 va a ser la misma variedad, y miramos qué sucede en ese intervalo de tiempo menos epsilon, epsilon. Note que menos epsilon, epsilon es homeomorfo a R, entonces aquí podemos introducir una carta coordenada para ese menos epsilon, epsilon, que es dada por t. Entonces tiene sentido definir qué sería un campo vectorial. Ese campo vectorial X, que normalmente es llamado de campo vectorial variacional con respecto a su subvariedad N. Ahora, normalmente en álgebra, en cohomología, se intenta clasificar este tipo de objetos. ¿Cómo clasificar este tipo de objetos? Por medio del funcional volumen. Entonces, para ese tipo de variación también podemos introducir el funcional volumen, tomando las cartas coordenadas sobre n, y el funcional volumen va a ser definido como el determinante de la métrica evaluada en cada una de las cartas coordenadas de esa variación. Mira, notemos que esa métrica es una métrica que está definida en M, entonces no estoy diciendo necesariamente que la métrica cae en N, o sea, estamos mirando esa subvariedad en todo el espacio grande N. Y más aún, vamos a decir que una subvariedad mínima es aquella que satisface que la primera variación de ese funcional volumen es igual a 0. Pero esa subvariedad mínima, la definición de subvariedad mínima tiene una relación directa con la siguiente proposición, y es la primera fórmula variacional del funcional volumen está dado como el divergente del campo de la subvariedad, restricta la subvariedad n de ese campo vectorial X con respecto a la forma volumen de la subvariedad n. Pero visto aún más, mirando esto de una manera más general, se puede ver como la métrica evaluada en el campo variacional con respecto al campo vectorial de curvatura media. Aquí vamos ahora, tomando esa proposición, podemos definir qué sería una subvariedad mínima. Una subvariedad mínima va a ser aquella cuyo campo vectorial, el tensor de curvatura, el campo vectorial de curvatura media sea igual a 0. Entonces, ese es un sí, solo sí. Si esa h es igual a 0, entonces tenemos una subvariedad mínima. Y si tenemos una subvariedad mínima, necesariamente ese h va a ser igual a 0. Ejemplos, todo plano en Rn es una subvariedad mínima, porque la segunda forma fundamental es 0. Entonces, bueno, ese es el ejemplo trivial que nosotros tenemos para subvariedades mínimas. Otro ejemplo podría ser una curva, tomando una curva. En este caso necesita ser una curva que satisfaga las propiedades de ser subvariedad, porque ni toda curva es una subvariedad. Entonces, en este caso, cuando tenemos una curva, y más específicamente que satisfaga las propiedades de ser subvariedad, ella es subvariedad mínima si solamente si satisface esa condición de que la conexión de la primera variación de esa curva con respecto al tiempo sea igual a 0, que no es otra cosa que son las curvas geodésicas en la variedad. Entonces toda curva geodésica es una subvariedad mínima en mi variedad grande. Ahora, eso para introducir el concepto de subvariedades y subvariedades mínimas. Ahora, ¿qué sucede si tengo una calibración? ¿Qué es una calibración? Es una K-forma diferenciable sobre una variedad riemanniana que satisface dos propiedades, que el diferencial de esa forma es igual a 0, o sea que ya es cerrada con respecto al diferencial, y que para cualquier campo vectorial unitario, cada campo vectorial unitario en N, al momento de evaluarlo en esa K-forma, ella va a ser menor o igual que 1. Eso significa que sea una calibración.
Tomando esto, nosotros decimos que una subvariedad n-dimensional es calibrada por esa K-forma eta si tomando eta restricto a n va a ser igual a la forma volumen de mi subvariedad. Eso significa que sea calibrada. Más aún, vamos a decir que para cualquier base ortonormal en mi espacio tangente, en TPN, al momento de evaluarlo en esa K-forma, ella va a ser igual a 1. Eso significa que sea una subvariedad calibrada. Tomando todas estas definiciones, mi idea es ahora definir álgebra de división normal. Para esto, quiero tomar 3 ítems, que es qué significa ser una subvariedad asociativa, qué significa ser una subvariedad coasociativa y qué significa ser una subvariedad de Cayley. Entonces, ¿qué es una álgebra de división normada? Oh, ok, no sé, compilo bien. Aquí esa O es una. Una álgebra de división normada tenemos A, una álgebra de división, es aquella que satisface la propiedad de tener una estructura de álgebra sobre los reales con identidad multiplicativa 1 diferente de 0. Y además de eso, normada, ¿por qué? Porque si tomamos el producto entre dos elementos, la norma de ese producto va a ser igual a la norma de A por la norma de B. La norma aquí con la norma euclidiana normal sobre Rn. Tomando la norma, nosotros siempre sabemos que si tenemos aquí perdón, teniendo esa norma y tomando la métrica euclidiana, la métrica inducida por esa norma, nosotros tenemos tomando la métrica euclidiana, nosotros podemos definir la parte real de ese A. Ahí, no sé, hice la compilación y salió igual lo anterior. Como los elementos generados por 1, entonces por el elemento identidad. Esa va a ser la parte real de mi álgebra de división normada. Y la parte imaginaria de mi álgebra de división normada es simplemente la parte ortogonal de la parte real. Ahí tenemos 2 subespacios vectoriales para una álgebra de división normada, y esas álgebras de división normada no necesariamente necesitan ser conmutativas ni asociativas. Por lo tanto, nosotros definimos el conmutador como aquel mapa bilineal que va de esa álgebra de división normada, cruz álgebra de división normada, en el álgebra de división normada, que es A, definida por el producto de A por B menos B por A. Y el asociador, que es un mapa trilinear de esa álgebra de división normada en el álgebra de división normada, tal que satisface esa propiedad de que al tomar 2 elementos A por B, el resultado y hacer el producto con C menos A de los 2 elementos B por C. Ese es un elemento que cae también en el álgebra, porque estamos tomando una álgebra porque es el producto del álgebra. Ahora, teniendo el conmutador y el asociador, nosotros podemos decir que ese mapa es alternante y es más, es un mapa totalmente antisimétrico en cada uno de esos argumentos. Si nosotros nos restringimos solo a la parte imaginaria, solo al subespacio generado por esa parte imaginaria del álgebra, ese conmutador y ese asociador van también a caer en la parte imaginaria. Ahí tengo un error, en la parte imaginaria del álgebra. Por lo tanto, podemos definir una un mapa multilinear, que en la primera va a ser de un mapa 3 multilinear y en el otro 4, que también va a ser totalmente antisimétrico en cada uno de sus argumentos. Y esa 3 forma asociada a ese mapa va a ser, yo la denoté por phi, y en el otro caso, también error mío, es psi. No sé por qué no compilo cada psi, donde esa 3 forma va a ser denotada como la 3 forma asociativa para ese subespacio de la parte imaginaria de mi álgebra. Entonces, tomando la métrica euclidiana, esa 3 forma va a estar dada como A
con respecto al asociador de BC, y la 4 forma coasociativa va a ser simplemente una, tomando el elemento A con respecto a al tensor, al 4 tensor que define mi mapa coasociativo. Ahora, teniendo esto, podemos introducir la definición de tensor de producto vectorial sobre la parte imaginaria de esa álgebra, que va a estar definido como la parte imaginaria de A por B, donde A y B son elementos en la parte imaginaria. Por lo tanto, esa 3 forma asociativa va a convertirse, restringiéndonos a la parte imaginaria, va a convertirse en A con B cruz C. Y en el caso coasociativo va a ser A, B cruz C cruz D. Lo interesante aquí, lo mismo, de clasificación es, ¿existen demasiadas álgebras que satisfagan esa propiedad? En realidad, no. En realidad solo existen 4 subálgebras de división normada que satisfacen esa propiedad, y eso fue demostrado por Horwitz en 1898, y ellas son los reales, los complejos, los cuaternios y los octonios. Esas son las únicas álgebras de división normada que satisfacen las propiedades satisfacen la propiedad de ser una álgebra de división normada. Y cada uno de esos nuevos elementos que introduje ahora, de la forma asociativa y la forma coasociativa, se puede ver en cada uno de los casos, donde en el caso de los reales, esa 3 forma es 0 por la dimensión del espacio, y en el caso de los cuaternios, es la forma volumen que uno conoce para la parte imaginaria de los cuaternios. Y en el caso de dimensión 7, es simplemente la 3 forma asociativa que acabé de definir. Ahora, para lo mismo la coasociativa tiene sentido en el caso de dimensión 3 y en el caso de dimensión 7. En los otros casos, ella va a ser 0. Luego, al momento de introducir esa 3 forma, noten que estoy aquí definiendo ahora voy a apropiarme solo para el caso de los cuaternios y de los octonios. Esa 3 forma tiene solo sentido, tendría sentido saber quién es el grupo en cada uno de los casos que estabiliza esa 3 forma. En el caso de dimensión 3 no es tan relevante, teniendo en cuenta que es la forma volumen de la parte imaginaria, pero en dimensión 7 tiene un poco más es más interesante ver quién sería ese grupo que deja, el grupo de isotropía que deja invariantes a 3 formas. Y lo mismo la 4 forma. Entonces vamos a definir ese grupo como el grupo Y2. El grupo Y2 es aquel grupo que deja invariante esa 3 forma, o que satisface la propiedad con respecto al producto de esta igualdad aquí. Esa propiedad de que toma 2 elementos al momento de aplicar esa transformación va a ser igual a la transformación A por A, producto A por B. Y noten que al momento de hacer esa clasificación, la parte imaginaria de los octonions es isomorfa a R7. Entonces, podemos definir la base teniendo en cuenta estas propiedades, siendo E1 el elemento, esta base en los octonions, siendo E1 el elemento de identidad de ese producto, E2 la I, E3 J, E4 ahí normalmente lo denotan por K, pero él es simplemente I por J, E5 va a ser el nuevo elemento que estoy introduciendo, E, y E6, E7 y 8 es el producto de cada uno de los elementos con ese nuevo elemento que estoy introduciendo. La forma phi, esa forma que definí, teniendo ese producto cruz en la parte imaginaria de los octonions, se puede ver simplemente como esa 3 forma tomando el dual de cada uno de esos elementos base. Ahora, ¿qué sería un plano asociativo? Un plano asociativo es aquellos planos en las grassmannianas de dimensión, las grassmannianas de dimensión 3 en R7, contenido en las 3 formas de esa parte imaginaria de los octonions,
que son que son canónicamente idénticas a la parte imaginaria de los cuaternios. Eso significa ser un plano asociativo, o sea que se comporta como la parte imaginaria de los cuaternios. Y a todo el conjunto, a todos aquellos pasen esa propiedad de que se comportan como la parte imaginaria de los cuaternios, por eso satisface esas dos planos asociativos. Entonces, tomando ese conjunto, yo voy a definir lo mismo. ¿Quién sería el grupo que deja invariante? El grupo de isotropía que deja invariante cada plano, ese grupo es SO4, y la acción es una acción de Y2 en el grupo de las grassmannianas, tomando simplemente el pullback. Entonces, tomando el pullback, ¿quién me deja invariante el mismo elemento? Es SO4. Entonces, por lo tanto, todo este grupo aquí, este conjunto, perdón, de planos asociativos va a ser simplemente un isomorfo a Y2 partido SO4. Lo mismo para coassociative calibrations, calibraciones coasociativas, que la PSI, como la definí anteriormente en la parte imaginaria de los octonions, nosotros vamos a decir que es coasociativa si ella se comporta como los cuaternios, más o menos. O, visto de otra manera, que cada cuatro plano puede ser calibrado por esa PSI. Son aquellos elementos, aquellos cuatro planos que al momento de yo evaluarlos en mi PSI va a ser igual a 1. Eso significa que sea una calibración coasociativa. De la misma manera, una calibración asociativa, si al momento de tomar planos dimensionales y evaluarlos en mi phi, ella es igual a 1. Entonces, tenemos planos asociativos, planos coasociativos, y la relación entre cada uno de ellos es simplemente el operador de Hodge de mi 3 forma phi. El operador de Hodge depende de la métrica, pero en este caso estoy tomando la métrica usual, entonces el cambio no varía mucho aquí en este caso. Y decimos que una calibración de Cayley, disculpa, ¿qué horas? Perdón, solo un momento para tener control de la hora. Okay. Vamos a decir que una calibración es de Cayley si para esa phi que estoy definiendo aquí, dada por este producto cruz en los octonions. Entonces, esa cuatro forma X, Y cruz Z, X, coma Y cruz Z cruz W, es calibrado para cualquier cuatro plano, puede ser calibrada por esa cuatro forma. Entonces, vamos a decir que esos son calibraciones de Cayley. Y la conexión entre cada uno de ellos es interesante porque estamos con los cuaternios, con los octonions, miramos 3 planos que pueden ser calibrados por esa 3 forma, o sea que localmente, que visto como su espacio vectorial se comporta como la parte imaginaria de los cuaternios, el otro se comporta como la parte como los cuaternios, y la conexión entre ellas dos es simplemente que podemos ver a phi como este es el dual del elemento identidad, wedge phi sumado con la 4 forma psi. Entonces esa proposición me va a ayudar para definir, para saber quién es el espacio de planos Cayley, de planos Cayley. Ahora, definiendo quién sería, de la misma manera que definí el grupo Y2, puedo definir el grupo spin 7. ¿Quién sería el grupo spin 7? Vamos a tomar el grupo de spin 7 como aquellos generados por S6, pero no vamos a mirar a S6 como la esfera 6 dimensional como normalmente la conocemos, sino
utilizando las propiedades de los cuaternios como aquella que tiene norma, para aquellos elementos en la parte imaginaria de los octonios, perdón, que tiene norma 1. Y ese RDU es definido como ese mapa de los octonios en los octonios que simplemente multiplican a derecha por 1. Eso significa RDU. Entonces estamos un producto a derecha sobre los octonions y sobre ese producto a derecha restringiéndonos en la parte imaginaria de los octonions con solo aquellos elementos de norma 1 me van a definir el grupo de spin 7. Ahora, visto de otra manera, ¿quién sería el grupo spin 7? Es el grupo NSO8 que deja fija esa 4 forma phi que yo definí anteriormente. Entonces, de la misma manera que definí aquí Y2, como aquellos elementos que me dejan fija phi, podemos definir spin 7 como aquellos elementos que me dejan fija phi, o sea, sería el grupo de isotropía de esa acción SO, de esa acción en SO8. Y de ahí viene el siguiente teorema. ¿Quién sería el grupo, quién sería el conjunto de todos esos planos Cayley? ¿Cómo verlo en cuestiones de grupos de Lie? Él va a ser simplemente aquel grupo visto como espacio homogéneo, spin 7 partido K con una acción transitiva usando lo anteriormente dicho. Donde K es SU2 cruz SU2 cruz SU2 partido Z2. SU2 puede verse también como SP1 o SP1 simplemente es aquellos elementos en la parte imaginaria de los cuaternios con norma 1. Es SP1, que también tiene relación con SU2. Entonces, bueno, ahorita tenemos algunas definiciones, todo esto visto en R7, de subvariedades, utilizando el conocimiento dado en los octonios y en los cuaternios. Entonces, ahora, ¿qué sucede en general? ¿Qué vamos a decir que es una subvariedad asociativa? Tenemos una variedad M de dimensión, aquí en este caso, para que tenga sentido, M debe ser una variedad de dimensión 7, porque esa 3 forma phi y esa 4 forma psi están definidas en la parte imaginaria de los octonios. Entonces, asociativa, subvariedades asociativas y subvariedades coasociativas solo van a tener sentido para variedades de dimensión 7, y más aún, voy a decir, ella necesita tener aún más propiedades para que eso exista. Pero en este caso, tomemos de nuevo R7, la parte imaginaria de los octonios. Decimos que una subvariedad tridimensional es asociativa si el plano tangente en cada uno de los puntos se comporta como un plano asociativo. Ahora, lo interesante aquí es que en R7 una subvariedad asociativa minimiza área, o sea, son subvariedades mínimas. ¿Y qué sucede si tenemos un mapa, si definimos un mapa F de un subconjunto abierto de la parte imaginaria de los cuaternios contenida en la parte, eso tiene sentido, en la parte imaginaria de los octonions, y consideramos un mapa que vaya de ese conjunto abierto en los cuaternios? La pregunta es, ¿cuándo ese mapa, cuándo el gráfico de ese mapa en la parte imaginaria de los octonions van a definir una subvariedad asociativa? Para eso es necesario definir el operador de Dirac. Entonces, el operador de Dirac es el diferencial de cada uno de la componente X2, de la componente X3 y de la componente X4 de ese mapa, donde cada elemento visto como los cuaternios va a ser igual a X1 más X2Y más X3J más X4K, siendo IJK 1 y JK la base de los cuaternios. Entonces aquí definimos el operador de Dirac y definimos también el operador Monge-Ampère, que es simplemente el producto del diferencial de F con el producto cruz del diferencial de X2, el diferencial de F con respecto a X3 y del diferencial de F con respecto a X4.
Ahora, ¿qué significa ser una subvariedad asociativa? Para un gráfico de F, en la parte imaginaria, los octonions, vamos a decir que es asociativa si el operador de Dirac es igual al operador de Monge-Ampère. Entonces, eso para subvariedades asociativas. De la misma manera, podemos definir subvariedades coasociativas que utilizando nuestra cuatro forma psi, pero en este caso el mapa necesita, para que tenga sentido, va a ser definido de los cuaternios, omega, un subconjunto abierto en los cuaternios, en la parte imaginaria de los cuaternios, y de la misma manera podemos definir el... Hola, dime. Hola. Ok. Parece que a alguien se le abrió el micrófono. Ok. Entonces, de la misma manera podemos utilizar el operador dual de Dirac, que es definido por eso, y vamos a decir que un gráfico es coasociativo, una subvariedad coasociativa, si el operador dual de Dirac de ese mapa es igual al operador dual de Monge-Ampère. Entonces, bueno, ahí tenemos la definición de qué significa ser una subvariedad coasociativa en la parte imaginaria de los octonios. Y subvariedades Cayley tienen sentido solo para los octonions, porque notemos que yo definí aquí psi como aquella que se comporta, aquella cuatro forma en los octonions que se comporta prácticamente como los cuaternios, que es calibrada por esa psi, aquellos cuatro planos que son calibrados por esa psi. Ahora, decir una subvariedad Cayley tendría sentido solo para variedades de dimensión 8, y aquí estamos tomando ya todo el espacio de los octonions, y ella a su vez se relaciona con planos asociativos, subvariedades asociativas y subvariedades coasociativas. ¿Cómo? Una subvariedad M si la subvariedad M es Cayley, sí, solamente sí, ella es coasociativa en el cono. Y lo mismo una subvariedad M de los octonions vista en R cruz N, donde N es una subvariedad de la parte imaginaria de los octonions, es Cayley sí, solamente sí, N es asociativo. Ahora, fijando un elemento unidad, vemos que spin 7 tiene relación con S6, luego fijando un elemento en los cuaternios, nosotros podemos considerar el mapa YU como los octonions isomorfo con C4. Ahora, el siguiente teorema me dice que toda subvariedad Cayley en R8 es una subvariedad mínima y minimizar. ¿Qué sucede si yo miro eso, coloco más propiedades? Si no estoy aquí ya con los reales, con mis cartas coordenadas que tenemos en R7, donde cada carta coordenada, la conexión es igual, la conexión de X con respecto a X es igual a 0, de XY con respecto a XY es igual a 0, siendo, de XY, de XY, siendo XY y XY las cartas coordenadas que nosotros normalmente conocemos en R8. Es interesante la definición de Y2 estructuras. Ok, entonces, ¿qué significa una Y2 estructura? Tenemos esa tres forma phi, vamos a una variedad cualquiera, la idea es, ¿qué variedades de dimensión 7 tendrían esa propiedad, esas propiedades que acabé de decir? En general, ni toda variedad de dimensión 7 admite una tres forma definida positiva. Para que ellas admitan una tres forma definida positiva, el espacio tangente ella debe satisfacer dos propiedades a más, que es orientable y spin. Esa propiedad de spin es una propiedad topológica que
que tomaría un poco más de tiempo definir ahora. Entonces, simplemente quiero decir que una Y2 estructura va a tener sentido para variedades de dimensión 7 que sean spin y orientable, y voy a definir el espacio de tres formas positivas como simplemente el pullback de esa tres forma que definí anteriormente. Aquí la denoté con esta phi, pero es la misma phi que definí anteriormente en la variedad. Entonces, a las secciones de ese nuevo fibrado son aquellas que yo llamo Y2 estructuras. Y cada Y2 estructura va a tener asociada una métrica, donde esa métrica está definida en la parte, como la definí atrás, en la parte final del slide, como simplemente la contracción de X, la contracción de X con respecto a esa tres forma phi, wedge la contracción de Y con respecto a esa tres forma phi, wedge phi. Entonces, como ya tengo una métrica asociada, ya estoy en una variedad riemanniana que es 7-dimensional, spin orientable, que admite una Y2 estructura con su métrica asociada. Ahí podemos definir el operador de Hodge y la cuatro forma asociada, donde esa cuatro forma va a verse localmente como la cuatro forma que yo definí anteriormente. O sea, va a tener esas propiedades en R7 de esa cuatro forma que di. Ejemplos de Y2 estructuras así un poco más así diferentes a lo que hemos visto, pero conectadas con geometría compleja, son las siguientes. Si tenemos una variedad Calabi-Yau de two-fold, con forma de Kähler omega, nosotros podemos definir en R3 o ET3, aquí estoy tomando ET3 como S1 cruz S1 cruz S1, o sea, el toro plano, el toro plano. Y definimos la métrica asociada de X. La métrica asociada está H como la métrica definida con que se relaciona, que tiene compatibilidad con esa forma de Kähler y con esa estructura compleja. Aquí esa epsilon es simplemente la 3-0 forma holomorphic 3-0 form. Entonces, podemos definir esa Y2 estructura phi y podemos definir esa cuatro forma estrella Hodge de phi. De esa manera, entonces esas tres formas y esa cuatro formas son cerradas. ¿Qué significa? Que de phi es igual a 0 y de psi es igual a 0. Para ese tipo de variedades en dimensión 7 que satisfacen la propiedad de que phi y de psi sean igual a 0, yo voy a decir que son Y2 variedades. Y esas Y2 variedades en general no son fáciles de encontrar. Aún existen algunas preguntas abiertas respecto a esas Y2 variedades que están todavía personas del grupo investigando. Entonces, bueno, ahí lo mismo para variedades Calabi-Yau threefold con forma de Kähler omega, y podemos definir esta phi como el de X wedge omega sumado con la parte real de epsilon, donde epsilon es simplemente la 3-0 forma holomórfica en ese espacio, en el espacio de variedades threefold Calabi-Yau. Otro ejemplo es otra Nearly Kähler, que es interesante porque esas variedades Nearly Kähler salieron como esa duda de, ok, tenemos una variedad Kähler, pero ¿qué pasa si degenera un poco la propiedad de ser Kähler? O sea, no que de omega sea igual a 0, sino degenerar un poco esa propiedad. ¿Será que existe algo que esté entre simpléctico y Kähler y formas de Kähler? Salió ese tipo de estructuras, Nearly Kähler, que satisfacen la propiedad de que de omega es igual a menos la parte real de epsilon y el diferencial de la parte imaginaria de epsilon es igual a 2 veces omega cuadrado. Entonces, de este tipo de variedades también podemos definir una 3 forma phi, y esa 3 forma va a ser una Y2 estructura, porque es una 3 forma no degenerada y es positiva. Entonces, toda 3 forma no degenerada positiva me va a dar a mí una Y2 estructura. Entonces, esta parte ya sin tiempo y terminando aquí. Todo eso para definir associative submanifolds, subvariedades asociativas en la esfera de dimensión 7. ¿Por qué solo subvariedades asociativas? Pues es interesante, porque aún siendo S7 una subvariedad en R8,
tomando las cartas coordenadas inducidas en R8, no existen subvariedades coasociativas. Entonces, en este caso, solo podemos hablar de subvariedades asociativas y aún así trabajar subvariedades es un tema arduo, difícil de trabajar y más en dimensiones mayores de 3. Entonces, los artículos que se tienen respecto a esto son más llevados a subvariedades en espacios homogéneos, subvariedades asociativas en espacios homogéneos, o sea, subvariedades que son SP spin 7 o SP2, SP1 invariantes o SP2 invariantes. Entonces, en ese caso, en esos tres casos, voy a nombrar cuatro autores que trabajaron en ese tipo de subvariedades, en ese tipo de espacios homogéneos, que son Jason, Lottery, Ball y Keway, cada uno con diferentes geoestructuras, porque si cambio mi geoestructura voy a tener diferentes subvariedades asociativas. Entonces, para el primero, que es S7, visto como spin 7 partido Y2, solo existe una geoestructura, que es SP spin 7 invariante. Para el caso de S7, visto como SP2, SP1 partido de CO4, existen dos familias de geoestructuras, dos familias que dependen de dos parámetros de geoestructuras. Y en realidad, para el caso de A igual a 1 y B igual a 1, va a ser la misma geoestructura con la métrica redonda inducida en S7. Entonces, bueno, eso y bueno, la otra que todavía está en proceso, o sea, es de SP2 partido SP1, se encontraron 10 geoestructuras, pero el problema aquí es para utilizar las mismas herramientas que fueron utilizadas en spin 7 partido Y2 y en SP2 SP1 partido CO4, se necesitan utilizar, saber quiénes las geoestructuras nearly parallel que están asociadas a spin 7 y de ahí continuar el proceso de subvariedades asociativas en espacios homogéneos. Lo interesante aquí, ya terminando, es que si tengo una 3 forma nearly parallel, eso es que el diferencial de phi es igual a psi, a un lambda psi. Entonces, toda subvariedad asociativa, vamos a decir que es una subvariedad asociativa si, solamente si el cono de esa subvariedad es Cayley. Entonces, aquí este lema tiene una conexión de subvariedades asociativas siendo la geoestructura nearly parallel con planos Cayley, con subvariedades Cayley. Y en el espacio, en la esfera, usando la esfera con la geoestructura nearly parallel o visto de otra manera. La 7 esfera con la métrica inducida de R8 y las cartas coordenadas inducidas. Nosotros vamos a decir que una subvariedad es asociativa sí, solamente sí, para n un cono de Cayley, ella se puede ver así, como A igual a n intersectado S7 con n un cono de Cayley. Hay algunos ejemplos, y el ejemplo así más fácil de ver sería las tres esferas. O sea, tomando los tres planos, intersectándolo con S7, todas esas tres esferas van a generarme subvariedades asociativas. Entonces aquí terminaría mi charla y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juliet. Voy a pedir de favor si pueden abrir el micrófono para aplaudir por la presentación que nos acaba de dar Juliet. Gracias.
pueden abrir el micrófono. Muchas gracias, Juliet. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tener el espacio de las preguntas. Parece ser que, bueno, no sé si Cristian Calderón tiene mano para preguntar o para aplaudir. Bueno, voy a dar paso a las preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta. Dime. Juliet, aprovecho para felicitarte. Gracias. Linda la conferencia. Chuta, yo me quedé al inicio, digamos, de todo este tema, ¿no? Y en estudio me refiero. Yo soy físico, me encanta la matemática, especialmente la geometría y en particular estos temas, porque en realidad dan estructura a los datos, cosa que es bueno. Una pregunta, bueno, hay algunas apreciaciones inclusive, ¿no? Otra apreciación es que justamente los superficies de Cayley, digamos, las de Yakuba, ¿cómo es la teoría de las superficies de, mencionabas al último, ¿De las estructuras? perdón? Sus variedades asociativas. Las de dos autores son los que dan una estructura. Jason Keway y... espero Sí, tener... esos. Sí. Aquí Jason Lotte. No, Calabi, Respecto a la Calavilla. asociación que hace de dos estructuras con sí, respecto a geometría compleja usando variedades Calabi-Yau. exacto, perfecto. Ahora, debo resaltar que, claro, los complejos son interesantes, especialmente cuando se comienzan a estructurar. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿los octoniones son isomorfos a C4? Sí, Ahora, los cuaterniones pregunto, ¿son isomorfos a C2? sí. Hace cruce. Perdón, Hace dos, sí. a C2, exacto. Y por lo tanto, digamos, estas álgebras que producen los complejos son álgebras sumamente interesantes, ¿no? Quien manejó mucho esta parte compleja fue Penrose, en el aspecto, digamos, físico y en el aspecto astronómico, ¿no? Que hay que decir que Penrose parece que tenía razón al no creer en el Big Bang. Y en efecto parece que de los datos del telescopio Webb, el Big Bang parece que no existió, que es lo que me decía Penrose. Penrose maneja mucho la parte compleja. Y en efecto, mi pregunta es, cuando tú tienes en los ejemplos, no sé si le puedes poner donde decía la lámina ejemplos, ahí. Sí. Espera, prestamos atención. Aquí tienes un H que es parte de la métrica. Ahora, la métrica es distancia y por lo tanto es una añadidura, digamos, a esta distancia. No sé si eso es lo que en física les llamamos la teoría de gauge, que es una teoría que dice que básicamente la forma diferencial es la misma, aunque ha aumentado una cantidad. ¿H qué es? ¿Compleja o real? No, en realidad aquí H es la métrica, o sea, en este caso es un dos tensor simétrico en R. Porque la métrica es todo, ¿no? El de x cuadrado, de x1 cuadrado, de x2 cuadrado, más el h. Sí, pero aquí cuando yo digo J, H y omega, ellas, visto como una variedad Calabi-Yau, ellas tienen esa relación de que esta omega, tomando dos vectores X, Y, va a ser igual a esa H de J evaluada en el primer vector, coma Y. O Entonces, sea, esa es la relación que hay entre esos tres tensores.
En Y esa efecto, opción, la variabilidad es la mixta, ¿no? La XY, XZ. Es la dos forma, pero en cruce, digamos. Porque claro, de X1 es la relación entre X1 y X1, el diferencial. Lo mismo el X2, el X3, pero el H ya comienza a coger las mixtas, de X1, de X2. sí, es la métrica. Sí, es la métrica. Aumenta información. Ajá. Cuando exacto, es tipo, esa lo que me va a dar es ayudarme tipo a definir un ángulo entre cada uno de los dos vectores que tome utilizando la propiedad de esa estructura completa, más o menos. Es Sí. lo que uno quiere mirar. Si tomar dos vectores sería... En realidad yo de Solo que lo que... uno toma dos vectores y mira, proyecta en Jota. Dime. Sí, bueno, la tres forma, digamos, yo no la conozco mucho, pero entiendo que es bastante potente, tiene mucha información. ¿Y qué es lo que estás tú mencionando? O sea, la parte asociativa de esa tres forma tiene unas estructuras muy bien reglamentadas, tienen leyes, ¿no? Y estas leyes de grupos y obviamente de... La parte compleja me parece muy interesante que justamente hayas mencionado algunas cosas y en este concepto de algo paralelo, nearly parallel, que obviamente tiene que ver con el hecho de que el rato que haces la derivada, obtienes algo bastante paralelo incluso, ¿no? O sea, bastante cercano, y por lo tanto se hace lineal el problema. Es algo así como proyectar un espacio sobre otro. No estaría segura desde ese punto de vista, porque Digamos, el espacio tangente tiene lo normal y obviamente los vectores que son paralelos al espacio tangente que forman un ángulo con los vectores campo que forman la variedad, ¿no? Entonces, esos tangentes puedes proyectar sobre el espacio, sobre la variedad. Pero asimismo, estos tangentes tienen sus conexiones, que son el paso de un tangente a otro tangente. Entonces, esas variaciones son pequeñas para que sean lineales. sí. Eso es seguro, digamos. Pero el rato que, claro, haces cambios más bruscos, ya no son lineales, pero de todas maneras sigues describiendo el fenómeno, cosa que da una carácter estable, ¿no? O sea, robusto más bien dicho. ¿Sí? Pero te felicito, o sea, estos temas, años que no los había visto y me encantó oírte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por las preguntas y voy a mirar, bueno, lo que se habló hoy. Ok, gracias. Hola, hola Juliet, yo tengo una especie, bueno, ahí en los ejemplos, yo vi que también después pusiste tal vez una respuesta, porque a mí me parece curioso que todos los ejemplos son variedades. Aló, son variedades. Hola. Parece que Sí, son un Enrique se quedó sin audio. Enrique, Hola, déjame ver si Ya. me muevo por aquí. Perdón, ahí y ahora mejoró Enrique. un poquito. Ahí, quédese A mí ahí. me parece curioso que todos los ejemplos sean, eso ya, a mí me parece curioso que todos los ejemplos sean variedades producto. Sí, no. En este caso, para que el entendimiento fuera más, o sea, para que diera así a ojo un ejemplo. Porque aquí al tener la variedad producto, las fibras se descomponen, o sea, en el espacio de tres formas va a haber una descomposición más fuerte entre cada uno de los productos, en este caso S1, 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 y entre la variedad que estoy tomando. Diferente si tomara una S1 acción en el fibrado tangente. Entonces, Vamos a ver si deriva, mi amor. aló. Ajá. Sí, en este ¿Ya? caso, o sea, este caso es como a ojo, dado para ver
qué tipo de variedades pueden ser cerradas y cocerradas. Cocerradas significa que el de psi sea igual a 0. Entonces, a ojo. Pero si tomara una acción en el espacio de fibras, no necesariamente va a ser así de fácil, que es el caso, por ejemplo, de las variedades asaquianas, que yo tengo mi espacio tangente de dimensión 7 y sobre ese espacio tangente existe una S1 acción, pero esa S1 acción, o sea, solo se sabe que es S1 acción. Entonces, esa S1 acción me va a definir sobre el espacio 6-dimensional, si la acción es suave, bueno, satisface otras propiedades, una estructura, una relación de estructuras complejas con Y estructuras, pero ahí es mucho más difícil el análisis, no más para Y estructuras. Entonces, imagínate, tal vez para asociativas sea aún más difícil. Pero sí, este caso es como solo para ver a ojo. Ah, ya, no, no es que hay un teorema de rigidez que dice que van a tener una cierta forma. No, es simplemente como usando la definición de geoestructuras, ¿qué tipo de ejemplos podrían existir que sean calibradas o cocalibradas? Ese es el ejemplo así, los ejemplos más rápidos que se encontraron en la literatura para conexión de geoestructuras con geometría compleja y además de eso con calibración. Entonces, es como los ejemplos más rápidos, pero existen otros ya trabajando con fibras. O sea, acción Entendí. y las fibras. Tipo fibrados principales. Entendí. Sí, ¿Puedo decir algo? sí, claro. Por ejemplo, en sistemas dinámicos se trabaja en el espacio de fases. Y en el espacio de fases hay un operador que es el propagador, que coge un estado de ese espacio de fases y lo lleva por órbitas a otros estados. Sí. El propagador en efecto es E a la I y el autovalor. Entonces, lo que se tiene es, en dinámica al menos, claro, hay esta estructura. Y tiene que ver obviamente con espacio, por ejemplo, el espacio de fases dos-dimensional se hace un toro, extendiéndole, dando la vuelta, uniéndole, y ese toro es un G. Ahora, en efecto, estas estructuras acá de lo que veo son llevadas a un alto nivel, ha desarrollado muchísimo la teoría y eso, era un comentario. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. No, sí, en realidad existe un tipo de variedades, perdón, que se llaman espacios de Wallace, que tienen conexión con, es un espacio homogéneo en un grupo de Lie, donde ella está definida como, perdón, en cada una de las coordenadas I, J, J, o sea, ahí se toma el toro y ahí se empieza a hacer, a ver el producto, y ahí en ese tipo de espacios hay un tipo de singularidades dependiendo del K. Entonces, tiene que ver, sí, con lo que acabas de decir, solo que tal vez no lo supo explicar bien. Muy bien. Me ha agradado oír todo esto. Gracias. No, ok, ya. Enrique, Enrique, Hola, no, sí, ¿alguna pregunta más? Enrique. Bueno, si no hay, yo creo que Enrique está con problemas de conexión. ¿Ya? Eso. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No creo, Enrique. No creo que hay más preguntas. Sí, Ujú. espérate. Una vez. ¿Tú, Gustavo, vas a hacer Sí, otra pregunta más? sí, no sé, veamos. O sea, el problema del spin es un problema bastante interesante, ¿no? Porque de lo que uno físicamente pensaría que hacer un giro de 180 grados es un giro completo, resulta que para el spin se necesitan 2 veces girar para llegar al mismo punto de partida.
Ahora, ese es spin medio. Tú hablas de spin 7. Hay relación, solo que no, porque para spin ahí se define el álgebra, define unos elementos del espacio vectorial y comienza a generar ese spin. Y de ahí, por eso digo la propiedad de que ni toda variedad de dimensión 7 admite una Y2 estructura, necesita ser spin. Y ese spin es que el fibrado tangente se pueda ver simplemente como tenga una relación directa a esas propiedades de ser De spin. giro, ¿no? A la final Pero es un sí, o giro. sea, en realidad, las estructuras tienen mucha relación con M-theory y con el string theory, entonces hay algunos conceptos que tal vez son igual, tal vez estamos coincidiendo, solo que en diferentes definiciones. Una propaganda. Hay un físico que se llama Maldacena. Este es un argentino. Maldacena tiene la posición de investigador en Stanford y es el único profesor en Stanford que tiene contrato a toda la vida. Todo el mundo tiene contrato a fijo. Él tiene contrato para toda la vida. Es probable que saque el premio Nobel. Y en Sí. efecto, él hace geometría, hace lo que son justamente los anti-de Sitter, espacios anti-de Sitter. Y claro, es el único que ha logrado demostrar lo que es el concepto de holografía en los agujeros negros. Entonces se supone que uno cuando se acerca a un agujero negro, el tiempo va haciéndose más lento al punto de que en el borde el tiempo se detiene y por lo tanto la información se queda en el borde del agujero negro y no se pierde información. Ahora, el asunto es que él es el único que ha demostrado eso, ¿sí? Matemáticamente. Y claro, él trabaja con estos espacios que son de modo genérico incluso, ¿no? Porque esa parece que es la vía para relacionar la gravedad con la cuántica, porque no se llevan. Pero esta parece que es una manera bastante viable. Y claro, tiene que ver con la teoría de cuerdas. Tiene que ver con las teorías M, justamente, que son de membranas. Y de los universos paralelos, según Penrose, de los universos que se llaman aeones. Los aeones son inicios y finales del universo y se van uniendo en secuencia y se va creando y destruyendo. Entonces, esa es la teoría de Penrose, que justamente describe el macro. Penrose también describe cómo funciona el cerebro, cómo funciona la conciencia, cómo funciona el pensamiento, usando mecánica cuántica, ¿no? Fue premio Nobel hace 2 o 3 años. En efecto, lo hermoso de la geometría es que unifica criterios, unifica visiones, matemática especialmente, y claro, es una forma segura de trabajar. Es mi criterio. Sí. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, voy a pedir que si pueden abrir otra vez los micrófonos para poder agradecer de nuevo a Juliet. A ver si podemos pedir a Juliet otra vez por su conferencia. Gracias por la invitación. Juan está mutado. Muy bien. Abre el micrófono, Juan. Muchísimas gracias. A todos. Muy linda Gracias y conferencia. nos estaremos viendo. Gracias.
Muy linda, muy linda. No, no, estoy ya abierto el micrófono. No sé si y nos vemos en la charla en Yachay. Gracias. Chao. No sé, Chao, les escribo. bonita noche. Chao, un Chao, gusto. Chao. Gracias, Chao, Enrique. chao a todos. Gracias, Juliet. Bueno, bonita Chao, chao. noche. Gracias. Gracias por la Chao, invitación. chao, chao, Juan Carlos. Saludos a todos.